Solo voy a dar una pequeña introducción. Sí, Muchachos, buenos días tengan todos. Les agradecemos su presencia acá. Eh, Quiero presentarles a la ingeniera Aide Santa María Beltrán Mayorga. Ella es especialista en temas de geología en el Ministerio del Ambiente y bueno, su educación en primer lugar, ¿no? Ella es ingeniera civil, graduada de la Universidad Politécnica, con estudios en másteres sobre tecnologías geológicas, también estudios en maestría en el medio ambiente y con especialización en geología, con una experiencia de trabajo actual en trabajo de geomorfología fluvial y costera, eh, referente a la hidrología, ¿no?, que se encuentra en el país. Ha tenido trabajos en geología para la Universidad de Geología Marina de la Gerencia de Oceanografía del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, el anterior SNET. También ha sido experta ambiental para la Unidad de Implementación de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas y consultora independiente. Ha hecho estudios en la dinámica costera, dinámica fluvial y transporte de sedimentos, además de la erosión, con ponencias a nivel nacional como a nivel de la región, en simposio de ciencias del mar, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, eso en El Salvador, San Salvador, en el Congreso, en el tercer Congreso Geológico de América Central, congresos de Ingeniería y Arquitectura, simposios de Ciencias del Mar del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología también, y en el 12º Congreso Geológico de América Central en Managua. Entonces ella nos ha brindado un poco de su tiempo. Le agradecemos por el espacio que está haciendo para presentarnos un poco de su trabajo. Déjenme decirles que yo conocí a la ingeniera Aide en la maestría, nos dio una presentación respecto a los procesos sedimentarios y lo que se genera en las costas de El Salvador, muy interesante. Y debido a esto, le hemos solicitado que nos presente un poco también a ustedes de forma un tanto general. Tenemos un tiempo destinado de 1 hora para esto. Y nos gustaría que pongamos atención. Si ustedes tienen unas dudas, ¿no?, las que tengan, con mucho gusto, ella se las puede contestar. Y yo sé que a ustedes les gusta preguntar mucho, eso se los agradezco, ¿no? Es muy bueno. Y solo que dejaremos las preguntas al final, ¿no? Por temas de tiempo. Así que sin más que agregar, profesora, le dejo a usted el mando de la presentación. Cualquier cosa yo estoy pendiente para ayudarle con el Meet, ¿ok? ok, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la Sí, pantalla? se lo grabé. Sí. Okay. Muy buenos días a todos. Pues para mí siempre es un placer hacer estas presentaciones porque es interesante que la gente conozca dónde vive y qué es lo que tienes. Yo casi siempre les hago la broma cuando hago esta presentación y les digo, después de que vean esta presentación, nunca van a volver a ver el mar de la misma manera. Siempre van a pensar, me dijeron esto sobre el mar. Entonces, en este caso, yo voy a abordar dos temáticas. Una va a ser la del mar y la otra de los ríos. Pero debido a que el tiempo es corto, voy a hacer más en el tema del mar y lo de ríos será muy pequeño, pero les recomendaría que ustedes leyeran uno de los documentos que se ha generado aquí en el ministerio y que habla de los procesos sedimentarios en uno de los ríos de la costa. Entonces, vamos a comenzar con el tema de los procesos sedimentarios en la costa de El Salvador. Primero, vamos a hablar de los aspectos generales de la costa. Hay aspectos que tenemos que tener en cuenta y que son los que sirven, nos van a servir para entender por qué
los procesos sedimentarios se dan de esa manera. Primero tenemos que ubicarnos, esta ubicación es solo, pero en realidad podríamos hablar también de México y de Panamá, que serían también nuestros vecinos. La zona costero marina está ubicada en una zona llamada de transición. La transición se debe a que hacia la parte de Guatemala y México, en esa parte, existe lo que se llaman las lagunas y la compensación. Y en la parte hacia el sur, digamos, del país, sureste, tenemos las grandes bahías. Entonces, nosotros tenemos, si ustedes son curiosos, si se fijan, tenemos un pequeño estero como Jaltepeque. Luego tenemos una bahía mediana como Jiquilisco. Y luego tenemos el Golfo de Fonseca. Vean que van incrementando en el tamaño. El tamaño es el Golfo de Nicoya. Y así va incrementándose con los de Panamá, con los golfos en Panamá. Hacia el norte tenemos, como les digo, Jaltepeque, que es pequeño. Luego aquí tenemos unas pequeñas lagunas también, mucho más chiquitas que el estero. Y luego hacia el norte hay más pequeños esteros. Entonces va bajando de esteros a golfos, o sea, a grandes bahías. La ubicación. O sea, por eso nosotros estamos ubicados en una zona meramente de transición. La geología que tenemos y por qué la tenemos. A mí siempre me gusta decirles, especificarles el por qué tenemos este tipo de geología. Nosotros tenemos dos grandes áreas que son la parte de la planicie central, que es este triángulo, que va desde más o menos San Diego en esta punta, hasta la playa del Espino en esta otra. Este gran triángulo, que es un área sedimentaria o básicamente aluvial, se da por el crecimiento o los sedimentos que vienen de esta parte, que es la parte dura o la parte rocosa del país. Aquí están las montañas. Y entonces, como producto de esas montañas, se da un rellenamiento de esta zona, un crecimiento. Entonces, el país empieza a crecer para acá. Y ese crecimiento nos da una planicie aluvial llamada la planicie central. Lo mismo pasa en el occidente, donde tenemos esta planicie. En este caso hay una combinación entre planicie porque aquí, al haber una situación especial que fue el derrame o el descompensamiento del volcán de Santa Ana, y nos creó esta punta, y sobre ella se depositan todos los materiales que son de tipo aluvial. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de esos materiales y de esas zonas. Los materiales que tenemos en la costa son básicamente arenas que varían del gris al negro, de grano fino a medio, y debido a su origen volcánico, compuestos por pómez, andesitas y basaltos. En la geología de nuestro país, generalmente vamos a 90% de las veces, si ustedes agarran cualquier roca en el camino, en cualquier parte, es una andesita. Si es muy negra, es un basalto. Entonces, lo que tienen ese es el material de origen. Luego, al ser retrabajado, ustedes encuentran las variaciones de arenas en las playas. Van a encontrar unas arenas muy grises, muy como en San... Ahí hay mucho pómez y entonces la arena es gris. Pero si van a Cajutla, por ejemplo, la arena es negra. Entonces es una variabilidad en los colores que
que generalmente no tendemos a darnos mucha cuenta. La bahía de Jiquilisco y el estero de Jaltepeque están asociados a esta planicie costera central y el estero de Barra de Santiago a la planicie occidental. Lo que yo les explicaba, que en este caso la bahía de Jiquilisco y el estero de Jaltepeque son un producto de esta planicie central. O sea, se forman como un proceso de crecimiento dentro de la misma planicie. La planicie central está básicamente conformada por el arrastre de Lempa y de Jiboa. En el caso de la planicie costera occidental tenemos por el río Paz. Los materiales de mayor dureza en el resto del país pueden encontrarse acantilados, playas de bolsillo y playas de cantos rodados. Eso es lo que vamos a encontrar en estas zonas. Debido a la dureza del material, que tiene otra composición debido a los procesos tectónicos y volcánicos que se han dado. En esta fotografía les quiero mostrar los tipos de cosas que podemos ver en la zona de los acantilados o en la zona donde llega la parte dura del país. Se forma esto pequeño que le llamamos playas de bolsillo, que son pequeñas erosiones que luego se van rellenando de arena y forman estas pequeñas playitas. Estas formaciones son tan duras que podemos hacer inclusive un túnel y pasar a través de. También podemos observar en la fotografía algunos de los de este macizo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que probablemente esto sea parte de un evento tectónico por la forma vertical en que se ha formado. En cambio aquí es más bien una depositación. Vemos líneas en las cuales estamos superponiendo. Entonces, esto determina también todas las actividades que pudo haberse dado, actividades geológicas que se dieron en el transcurso de los años del tiempo. Igualmente aquí un poco más cerca, podemos ver aquí cómo hay diferentes capas que se depositaron en su tiempo. De gran dureza, a tal punto que lo que vemos no son deslizamientos, sino que es nada más la caída de roca que se da por la misma erosión que puede ser eólica o que puede ser también por el agua, la hidráulica o cualquiera de las dos. Entonces, aquí se ve la dureza del material. Igual en este caso, ustedes ven materiales tremendamente. O sea, hay ángulos de 90 grados acá. O sea, y lo único que hay es caída de rocas. En este caso, esta es la playa de San Blas y lo que vemos un material como una toba en el fondo y luego vemos el material de arrastre que trae el mar, aportado por los ríos. Entonces tienen piedra trabajada o en ingeniería llamamos a eso piedra bola. Este es el material que se arrastra y que está ubicado dentro del mar y que en ciertas épocas, dependiendo de las corrientes, van a llegar a la costa y se van a depositar sobre el material original, que es el que se ve aquí. Aunque este es un material duro, se tiene una erosión que puede notarse en estos tramos. Se puede ver que en este caso existe la erosión en esta playa.
Ahora, les voy a explicar un poco, a grosso modo, algunos condicionantes que se dan que debemos de conocer también para el transporte de sedimentos. En este caso, uno de los componentes es el oleaje. El oleaje, el oleaje en nuestro país procede del sur del planeta. O sea, nosotros estamos gobernados principalmente por oleajes de fondo. El oleaje de fondo es el que le llama también por tormentas lejanas. Un oleaje se forma por el viento sobre el mar. Cuando hay un viento muy fuerte sobre las olas, se crean los oleajes, y cuando viajan a través de muchos kilómetros y llegan a una playa, se les llama oleaje de fondo. Cuando el viento sopla directamente enfrente de la costa, nos da otro tipo de oleaje que llamamos oleaje de viento. El oleaje de fondo tiene como característica que la distancia entre, o sea, el periodo es grande. En el caso de nosotros podemos estar hablando de periodos de 12 segundos en promedio, como se ve aquí, pero cuando hay grandes temporales podemos tener 16 y 21 segundos en el periodo. Luego, cuando el oleaje es de viento, podemos ver que la ola, entre una ola y otra, hay un espacio muy pequeño. Y ese espacio quiere decir de que la ola impacta un montón de veces en la costa. Entonces, es tan perjudicial el oleaje de fondo de grandes tormentas como el oleaje de viento. Como les explico, viene del sur del planeta, y la dirección preferencial de abril a octubre es el sur-suroeste. Pero en enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre hay un cambio de dirección. Y la razón es porque predominantemente ese oleaje viene del norte. Se genera cerca de Alaska y nos llega a la dirección. Sin embargo, siempre las tormentas del sur, las que están por Australia, nos aportan este oleaje. En promedio, nosotros tenemos las alturas significativas del oleaje, que son 1,2 metros a 1,4, velocidad del viento de 3,9 a 4,6, la dirección del oleaje es más o menos 197, 192 grados, y la dirección del viento. Como les explicaba, los periodos, pues es la distancia que nos llega entre una ola y otra. El viento representa un factor determinante en la generación de las olas solamente cuando hay eventos meteorológicos que se sitúan frente a la costa. De lo contrario, nosotros no tenemos un oleaje de viento importante. Cosa que es diferente, por ejemplo, en el Caribe. Si no, en el Caribe ellos no tienen un oleaje de viento de fondo importante, pero sí el de viento. Los números o las estaciones que ustedes ven aquí, son boyas virtuales con las cuales se toman estos valores. Y estos valores están referidos a un trabajo que se hizo aquí en oceanografía, y se aproximadamente 15 años de datos del modelo. Esto no está calculado a partir de datos de campo, sino de datos de modelo. Pero el modelo es bastante cercano, dado que se hicieron los cruces para verlo, ya que nosotros no tenemos un banco tan largo, pero los datos son, y por eso se tomó, y pues con sus restricciones sabemos que esos son los valores.
El otro tema, ahorita hemos hablado de oleaje. El otro tema es las corrientes. Existe un sistema de corrientes litorales paralelas a la costa, que son las que transportan los sedimentos. La barra del centro hacia el oriente del país, de los ganchos hacia el este. La dirección predominante de la corriente litoral está dirigida hacia el este. Las barras de occidente crecen hacia el oeste. La dirección predominante de la corriente litoral está dirigida hacia el oeste. En el centro no hay una dirección de crecimiento definida. El oleaje llega perpendicular a la costa. Quiere decir que como nosotros tenemos un oleaje que viene del sur-suroeste, la fuerza de la ola llega perpendicular no exactamente perpendicular, o sea, llega a la costa. Y aquí crea un ángulo y ese ángulo hace que el vector se descomponga y nos crea un vector que va paralelo a la costa. Ese es la corriente. Ese es el litoral, porque existen muchas más corrientes dentro del océano que no son esta y que no tienen este mismo origen. En este caso, estas corrientes son las que están transportando los materiales para generar las playas. Son la alimentación que tiene la costa para los sedimentos de playa. Entonces, cuando uno hacia dónde va la corriente, tiene que observar sobre todo los temas de las formaciones que se dan en los esteros, en las bahías, en las pequeñas lagunas. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, está viendo cómo la dirección de la flecha nos indica que la dirección del sedimento es esta. Y se debe a la dirección con que le entra el oleaje. Igual de esta forma, quiere decir que la descomposición del vector hace que esta dirección vaya en este sentido. Entonces ustedes ven la formación de la flecha y la punta de la flecha en esa dirección. Vamos a hablar del tercer tema, que es mareas. Las mareas simplemente son un cambio de nivel del agua. Entonces, cuando uno lee a veces en el periódico que dice, va a haber mareas extraordinarias, entonces, las olas van a estar a 3 metros. Es un gran error de concepto, porque la marea, el oleaje y la corriente son 3 cosas distintas. En la marea solo hablamos del incremento del nivel del mar. La única cosa que en realidad tienen en común es que tienen el mismo tipo de función. Tienen este tipo de función que es de senos y cosenos, senoidal. Entonces, viene y tenemos una forma similar de tratarlas. En realidad están divididas matemáticamente, pero cuando hablamos de una y otra, no se refiere, no debemos de confundir una marea con un oleaje. El oleaje tiene su origen, como les repito, en el sur del planeta debido a los vientos. La marea es un efecto que se da por los astros, por la luna sobre todo, que es la que está más cerca. Es un proceso, como se dice, bueno, el sol, la luna, y de hecho algunas estrellas, en este caso bueno, planetas como Venus, tienden a alar el agua y entonces se forman estos cambios de marea. Las líneas para determinar una marea son un poco complejas y
Hay otro efecto, hay otro factor que influye también en las alturas de las mareas, que son los eventos meteorológicos. Cuando hay un evento meteorológico, hay un cambio de presión, este hace que suba el agua o que baje el agua, dependiendo de lo que sea, y entonces hay una afectación a la marea. Pero su origen viene de los astros. Entonces, las mareas son predecibles. Nosotros, a través de un cálculo, podemos calcular cuándo va a haber marea alta, cuándo va a haber marea baja. Entonces, digamos que de alguna manera muy predecible, a menos que haya un evento meteorológico que nos altere, pero aún así, nosotros marea alta, cuando estamos en marea baja, cuando estamos en una situación extraordinaria. Entonces, dicho eso, hemos separado los tres temas: la corriente, la marea y el oleaje. En esta foto de la playa del Espino, quiero explicarles, por ejemplo, marea baja es cuando el agua está por acá. La marea alta, tenemos la mancha del agua hasta donde. Y esta es una marea extraordinaria. Es cierto, pero es falso. ¿Por qué? Porque aunque la línea sea esta, y estamos hablando que esta es una marea extraordinaria, la marea extraordinaria para nosotros se define como la máxima de las máximas. Nosotros tomamos todas las altas y aquellas que sobrepasan el percentil 90, entonces la denominamos una marea extraordinaria. Y les decimos que está hasta acá. Sin embargo, el término de marea extraordinaria también se puede aplicar a los eventos meteorológicos. Y podemos hablar que durante los temporales, esa marea extraordinaria es mucho más alta y por lo tanto invade más el territorio. Por ejemplo, en este caso, si ustedes son observadores, verán que en realidad la marea extraordinaria es esta. Es esta. Está hasta acá. Está bien definida por la línea en la cual ya no hay vegetación, lo cual no es un efecto humano, sino es un efecto del mar. Entonces vamos a hablar ya un poco más de lo que es el transporte de sedimentos. En la línea hemos hecho algunos trabajos acá en la cual se han determinado a través de fotografía aérea, mezclada algunas veces con imágenes de satélite, pero y levantamiento de campo para determinar los cambios que ha habido en la costa. En este caso tenemos el caso de la península de San Juan del Gozo. Ustedes ven de fondo, esas fueron hechas, de hecho fue el primer vuelo que se hizo en el país de levantamiento de imágenes aéreas. En esos vuelos, pues, se mapeó casi que todo el país. Se tiene un banco muy bueno de esa época. Entonces, ustedes ven al fondo cómo estaba configurada la península de San Juan del Gozo. San Juan del Gozo es la que cierra la bahía de Jiquilisco. Entonces, ven ustedes cómo era mancha de sedimento que tenía, que estaba en proceso de consolidación, pero que debido a los cambios que ha tenido, tenemos que ya para 2009, que es la línea amarilla, tenemos que tenía más o menos ya esta forma. Y se ve el cambio, se ve lo que varió. Entonces, como resumen en esto, tiene que la barra tiene mayor tendencia a los cambios al final, debido a que es zona continua de formación y por los volúmenes de descarga, porque los volúmenes que descarga, o lo que se llama, que es lo que baja acá en agua, sube y baja 4 veces al día,
es tan grande que hace que esta zona sea tremendamente inestable. El frente de playa, lo que calculamos fue que tiene un promedio de erosión de 2.5 metros al año en un periodo de 60 años, que fue a 2009 cuando se hizo este trabajo. Este efecto no se ve. Hay infraestructura en la zona de playa. En todo esto no hay nada y entonces la gente no es capaz de verla. La franja frente a la bahía, o sea, este lado, tiene una erosión entre 1,5 y 2 metros al año. Este está producido en parte por la naturaleza inestable de la barra y porque la gente elimina el manglar. El manglar es un retenedor, digámoslo, de sedimentos y por lo tanto al quitarlo, pues no hay nada que lo detenga, crean un muro y el sedimento se va. Entonces aquí tenemos el problema de la erosión entre 1,5 y 2 metros al año. En este otro caso, que es el que más hemos estudiado acá en el observatorio, tenemos el tema de la playa de Espino. Como ustedes ven, la playa es la última, digamos, de lo que sería la planicie costera. Sin embargo, la costera central, perdón. Sin embargo, este sistema es parte de la bahía de Quilisco, pero como está tan al oeste, tiende a pensarse que está más bien hacia Jucuarán, que acá pueden ver, alcanzan a ver la montaña de Jucuarán. Entonces, en este caso, del 49 al 79 se perdió 2.4 años. Ya en el caso del 79 al 2009, se incrementó esa pérdida a 2.7 metros al año. Ahorita tenemos el proyecto de actualizar estos mapas y ver cuánto es lo que ha perdido desde 2009 a la fecha. Entonces, la pérdida es bastante grande, bastante significativa y que aproximadamente se perdieron 1.367.278 metros cuadrados de área. Y que si fuera volumen, pues por un metro que se hubiera perdido, tenemos esa cantidad. Eso, al precio que valen las playas, sería interesante saber cuánto hemos perdido. Les traje esta imagen porque se puso de... Esta imagen está en la playa, esta casa abandonada y casa siniestra y no sé qué más tontería, está en la Costa del Sol. Creo que está cerca de la Puntilla. Y leyendo lo que hablaba el periódico de esto, porque en realidad yo no la he estudiado porque es una zona estudiado demasiado, encontré estas observaciones y que me explican las razones que podrían haber hecho que haya quedado en esta situación. Dice que el lugar fue abandonado hace 25 años. Se entraron muy adentro en la playa, es lo que sucedió. En referencia a que los constructores abusaron mucho y colocaron columnas del lugar muchos metros adentro, quiere decir muy cerca del... Antes no le pedía permiso y eso fue lo que pasó. Luego dice que el ex-hotel Portaventura no es el único del que quedan vestigios en medio del mar. Unos metros a la izquierda hay otra estructura de 2 niveles construida de bloques de cemento que también está abandonada y que el mar también se está tragando. Aquí hay varias cosas interesantes en lo que la gente está diciendo. Una, ellos están hablando de que se construyó muy cerca de la orilla. Entonces, obviamente, cuando la marea subió, cuando el oleaje tenía un oleaje de fondo con fuerza, vino y empezó a destruirla. Esa es una posibilidad. Sin embargo, yo estaría más con la idea de que si eso está muy cerca de la puntilla, la misma inestabilidad de la barra ha provocado una erosión en esa zona y ha entrado a
al nivel donde se construyó. Además, me apoyaría a mí en esta teoría el hecho que hay otra estructura a la par, dice, de 2 niveles. Entonces, no eran infraestructuras sencillas, sino casas muy bien. Y sin embargo, el mar la rompió. Entonces, para no ser menos y con lo que sí hemos estudiado bastante, tengo la imagen de lo que pasa en el Espino. Esto es lo que se ve en el Espino. Entonces, creo que el problema es que, bueno, la gente inventa cosas, ¿verdad? Y entonces, y una casa fantasma, aquí hay, le puedo 50 o 100 casas fantasmas que existen. Y esto es efecto de la erosión. Esto es la erosión que está sucediendo en esa playa. Contrario a la erosión, tenemos el tema de la sedimentación. Entonces, un caso de sedimentación que hemos trabajado también es el caso de la playa. En esta punta es una imagen de 1969 y vemos que en el 2011 hay un crecimiento de la playa fuerte. Y vean el ancho del canal y vean el ancho del canal. El canal ya solo es este porque esta es un proceso en sedimentación. Está sedimentando hacia afuera, o sea, en el frente del Golfo, en realidad acá, y dentro de lo que sería la laguna costera. Ya en 2016 tenemos esta configuración. Vean cómo se ha hecho angosto, cómo las islas empiezan a estabilizarse más. Y no solo eso, sino lo interesante es que aquí ya hay población en la zona de crecimiento. En 47 años la barra se ha incrementado el 37.7%. Se puede observar el asolvamiento paulatino y el cierre de los canales del estero. Los cambios afectan las vías de transportes acuáticos hacia la carretera del litoral y la obtención de recursos que se extraen del estero. El otro caso de sedimentación que yo les traigo es el de la Bahía de la Unión. En la Bahía de la Unión tenemos un sistema sedimentario de baja energía que recibe aportes de Sirama y Huascorán, así como arenas arrastradas por las corrientes de marea, porque el prisma de marea que entra aquí es muy grande y muy fuerte. Los volúmenes de arena que son arrastrados por las corrientes y el oleaje son considerables. El sedimento transversal a la línea de costa es 1,89 metros por año en el lateral derecho y 62.62 en el lateral izquierdo del malecón, o sea, el muelle de los Coquitos. La sedimentación está presente en ambos lados, pero es mayor del lado derecho, producto de la obstrucción de las corrientes y menor en el lado izquierdo, debido a la formación de la ensenada y la reducción de la velocidad de la corriente en ese punto. ¿Qué quiero decir? Si ustedes ven aquí está formado el abanico aluvial. Este es el abanico aluvial, llega hasta acá, y esta es la parte que está sedimentando. En este momento, recién hacían el muelle de los Coquitos, que es este. Esto estamos hablando de 1949. Ya en el 2016, la distancia que sedimentó es esta. Los aluviales son estos, pero ya esto, inclusive la ciudad se asentó sobre la Nueva Mancha. Es más, ahorita hace algunos par de años que fui por ahí, esto ya es una institución del gobierno lo que hay aquí, o unas canchas y algo otras instalaciones. O sea, esto es un crecimiento de sedimentación. Ya la ciudad reclamó esta área.
Interesante también es ver que las líneas de corriente van en este sentido. Y al chocar en el muelle, hacen que esa sedimentación sea mayor acá que acá. Aquí hay sedimentación porque también existe un segundo espigón, que eso es cómo funcionan los espigones. Los espigones a un lado y erosionan del otro. Pero en este caso, debido a que hay un nuevo espigón acá, un obstáculo, entonces se está creando una pequeña playita de bolsillo, digámoslo así. La velocidad obviamente es mucho más lenta de crecimiento, pero siempre se está dando. El sistema de sedimentación alcanza valores de 2.38 y valores de 1.89 en el frente, lo que genera el cambio de calado en las zonas de aproximación de los puertos y las zonas de desembarque. Esa es otra cosa interesante porque resulta de que en el muelle de los Coquitos, si no se llegó ya, estaba llegando al punto de que las lanchas ya no pueden entrar mucho debido al mismo efecto de sedimentación. Entonces, eso sucede en todos los puertos. De hecho, en el caso de la Unión, ese es un problema muy, muy, muy grande porque lo que cuesta estarlo desasolvando, digamos, para que un barco grande pueda entrar, es algo astronómico. Entonces, son consideraciones que se tienen que tomar cuando se hace ese tipo de estructuras. El tercer caso de sedimentos lo tenemos en Barra Salada. Esta foto es un poco viejita, no es tan reciente, pero en esa época ya la población había abandonado la zona debido a que el mar, el viento, las olas y las mareas estaban llevando tanto material que cubrían la casa. Toda esa zona de casas tuvo que ser deshabitada, abandonada, debido a que la arena estaba invadiendo y llegó a este punto. Esta es, digamos, la barra que cierra Barra Salada. Ya en esta foto nueva, ya esas casas han totalmente desaparecido. Me imagino que están abajo de la arena en ese momento. Y que debido a la misma sedimentación, es necesario abrir para poder evacuar el agua que está en la laguna. Esto es algo que se hace, pero que realmente no debería de hacerse, porque el proceso geológico natural es la creación de la barra, el cerramiento, y el río tendrá que romper en la parte más débil y crear una nueva barra. Entonces aquí simplemente estamos haciendo una solución de muy corto plazo, porque igual en el siguiente invierno, verano, ya hay que hacer una nueva obra para abrir el canal. También puede verse la cantidad de sedimento, todo esto, la gran cantidad de sedimento que está arrastrando este río. De los estudios tenemos unas conclusiones que son interesantes de revisar. O sea, tenemos que estudiar un poco más sobre esto, pero sin embargo, los primeros datos que tenemos y que se han hecho a través de fotografía aérea, imágenes de satélite, como les decía, e inclusive ya estamos implementando también con las técnicas de LIDAR, que se ha trabajado la Barra de Santiago, la Bocana de Limón, Barra Salada, San Blas, la Bocana de Toluca, el Estero de Jaltepeque, San Juan del Gozo, el Espino, el Tamarindo y la Bahía de la Unión, que es de lo que les mostré. Entonces tenemos aquí el cuadro de los valores con los que tenemos la clasificación de las zonas que están sedimentadas y las que están erosionándose.
Se está produciendo erosión de diversa magnitud en las playas, desde Acajutla, acá, hasta El Espino. Aquí tenemos una amplia zona de erosión. Hay sedimentación de diverso grado en Aguachapán, en el estero del Tamarindo y en la Bahía de la Unión, acá en los esteros. La barra del estero de Jaltepeque, en su frente hacia el mar, ni de sedimentación ni de erosión en el frente de playa. Los valores mayores, tanto de sedimentación como de erosión, se dan en los extremos del territorio. En el caso de la famosa Casa Fantasma, por eso yo pienso que fue construida bien cerca de la puntilla, porque en la parte central de la barra no hay una evidencia contundente de que haya ni erosión ni sedimentación. Es bastante estable. Aquí les pongo para entenderlo mejor, la tasa de cambio de erosión y de sedimentación que se está dando en el país. Y tenemos la sedimentación de la barra de Santiago con 1.6, Playa del Tamarindo 2.32 y 1.89 la Bahía de la Unión. Y tenemos la erosión en las partes centrales del territorio en estos grados. El mayor grado se está dando en San Juan del Gozo y en la Playa del Espino. Los impactos ambientales que esto provoca está la pérdida de playa, la pérdida de hábitat, sobre todo con las tortugas, pérdida de infraestructura pública y privada, pérdida del potencial turístico, modificación de los perfiles de playa, pérdida del sedimento y desbalance hacia otras áreas de la costa. Tenemos el incremento de zonas de playa que son invadidas y aumentan las zonas de riesgo. La obstrucción de zonas de transporte acuático, como lo veíamos, la pérdida de infraestructura por asolvamiento y el cierre paulatino de bucanas de ríos y esteros, lo que genera inundación durante los temporales. En resumen, existen diversos grados de erosión en la mayor parte de la costa. Se están produciendo sedimentación en los mayores valores se están dando en la zona oriental. Y entre las causas más recurrentes está la pérdida de vegetación, la invasión y explotación de las dunas, sin dejar de lado la erosión en las cuencas y la extracción de materiales pétreos de los ríos, que son los que alimentan las playas. La población en las áreas sedimentadas aumenta su vulnerabilidad por la invasión en las mismas y la población de las áreas erosionadas aumenta porque se resisten a desalojar. Entonces, ahora vamos a hablar de manera corta con lo de los ríos, porque ya estamos un poco cortos también del tiempo, pero quiero que lo vean y después les doy el link o les comento, mejor dicho, el nombre. Les puedo enviar después el link para obtenerlo, está en internet, el documento con el cual pueden ustedes profundizar un poco más sobre el tema de sedimentos en los ríos. Los ríos están conformados básicamente por tres grandes áreas, o sea, la parte alta del río, la parte media y la parte baja. Cada una tiene sus propias características y su forma con la cual deposita el sedimento. En este dibujo tenemos más o menos cómo va el incremento. Sin embargo, hay variaciones debido al tipo o a la formación del río. En la planicie costera, en un pozo obtuvimos esta columna litológica, la cual muestra cómo se ha formado esa zona. Y es más o menos lo que ustedes podrían encontrar. Tenemos en el fondo, quiere decir de que había humedad. Luego tenemos tobas líticas, o sea, hubo algún evento volcánico. Luego arcillas, de nuevo hay o descomposición de la roca, o depositación también, o movimiento por el agua. Luego sedimentos aluviales, da la indicación de ríos,
arcillas de nuevo y finalmente piroclastos, que serían arenas o piedra muy pequeña, fragmentos de piedras. ¿Cómo se ve en el campo? Que me parece una cosa interesante porque muchas veces vemos las cosas solo de los libros y cómo están en dibujos o en esquemas, pero verlo en el campo es una considerable diferencia. Estamos hablando acá del río Huiza y estamos hablando de la cordillera del Bálsamo. En la parte alta del río podemos ver las brechas, materiales duros, algo de sedimentos, lo que cubre la tierra blanca, y tobas, o sea, un evento volcánico. En la parte media, piedra bola, tobas, gravas y arena, pero material muy duro todavía. Esto ya estamos llegando en el puente. Tobas, piedra bola. Ya en la parte baja, que sería la tercera parte del río, el final del río, arenas y gravas y arenas y limos. Aquí pueden verse ya los limos. Aquí ya llegamos casi estamos en la desembocadura. Entonces, así es como tienden a verse los ríos que están ubicados en la llanura. Una llanura costera central, perdón. Se hicieron varios ejes de cauces para ver el movimiento del río. Es una de las cosas para ver cómo se está comportando un río debido al arrastre de sedimentos. Esta foto es de 1962. Aquí puede verse cómo el río se desplazó de diversas maneras desde el 62 hasta el 2016. Pero en esta foto a mí lo que más me impresionó de que uno puede ver la existencia de otro río. Y esta área blanca en realidad lo que le determina es las áreas de inundación. O sea, este río antes del 62 tuvo estas áreas de inundación. Su llanura de inundación llegó hasta estos tramos. El manglar o la zona boscosa entonces llegaba hasta acá. Y si son curiosos y quieren ver más, ven canales acá. Lo que llamamos, y si vemos en el mapa geológico, y lo van a encontrar como paleocauces. Esto lo que les indica es que anteriormente todo esto fue un manglar. Estos son canales de manglar. Estos pueden verse en las imágenes. Aún en las de Google, si son muy curiosos, las van a ver. Entonces, acá tengo nada más la formación, cómo cambia, cómo el meandro va acá. El río está moviendo debido al cambio de volumen de agua que se da. En ese momento trata de ajustarse a la pendiente de la llanura y encajarse en el medio, empieza a dar vuelta, a aminorar, a bajar su propia pendiente. Entonces, la gente lo que hace es que cuando empieza a hacer esto, viene y le hace un corte. Y entonces esto comienza de nuevo a formarse. Entonces, por eso ustedes ven tantos meandros aquí de diferentes. Cuando viene un evento meteorológico, el volumen de agua es tan grande que igual inunda, pero también modifica estas líneas. Estas islas que están acá, que están sujetas tanto a la inundación como al movimiento del río, son bancos de materiales del río y que los vamos a encontrar en todo de la planicie aluvial.
Toda esta parte es la parte baja del río, o sea, es la planicie aluvial. En esta imagen tenemos entre 1949 y 2016 los cambios que se dieron y las delimitaciones que podemos hacer. Aquí vemos parte del estero sedimentándose, ramos, o sea, la inundación. Cuando vinieron eventos meteorológicos, ¿hasta dónde llegó el agua? Hasta donde digamos que se desbordó, aunque en realidad lo que ella hizo fue reclamar su espacio. Entonces, todo esto es lo que llamamos la planicie de inundación o los derrames, las zonas de derrames. Y estas, en este caso, lo que quiero mostrarles nada más es el de la banca llena. Cuando hablamos de banca llena, hablamos de la zona hasta la que el río puede llegar, o sea, es realmente el cauce del río. Que nosotros veamos solo este poquito de agua y este hilo, no significa que ese sea el cauce del río. El cauce en realidad que se va a llenar es durante un evento meteorológico. En este caso que está, ¿cómo se llama? Fue conformado para construcción del puente y para la protección del mismo, se conformó esta parte. Pero puede verse que este es el cauce del río. Diferente es a la llanura de inundación, que es donde va a llenar cuando este nivel se sobrepase. En los desplazamientos del río, tenemos aquí de 1940 a 2016, lo más importante que yo veo acá es el hecho que el manglar o la vegetación pasó de esto a esto. Y el río, aunque se movía y tenía zonas de derrame, en este caso las zonas de derrame ya se van concentrando. Y el río acá tiene mucha menor cantidad de agua. Igual, aquí hay igual que como hicimos con lo de la costa, y aquí hay un ejemplo, o más bien un análisis sobre los cambios de las zonas boscosas, las cantidades que cambiaron y cómo cambiaron otros sistemas, como cuánto más se sedimentaron los esteros, las barras aumentaron su estabilidad, se aumentaron o decrementaron su vegetación. Entonces, eso se hizo entre 1949 a 2016. Y nada más para ver la parte de las barras algo vegetadas. Ven una brusca caída de las barras vegetadas. Luego, estabilización y luego que empiezan a vegetarse de nuevo. Eso en realidad no es bueno porque está dejando menos área o menos cauce en el río. Pero eso es un proceso de alguna manera natural que está potenciado por la extracción de la arena. Tengo estos resúmenes, que es el resumen de las conclusiones en el documento, que los efectos de los temporales afectaron la línea del cauce en el periodo del 62, pero después de eso los cambios han sido menores. El efecto más importante que se produce durante los temporales es el derrame o la inundación más allá de la línea de banca llena, situación que está condicionada porque este tipo de cauces es de tipo abierto, o sea, la inundación puede ser inmensa. La pérdida alcanzó el 93-95% e incrementó, por supuesto, la sedimentación del estero y de los canales del manglar, que está desapareciendo. Desde 2011 a la fecha no se han registrado eventos meteorológicos extremos que modifiquen el eje. En consecuencia, los cambios que se registran en el río Huiza solo son por la intervención humana, especialmente las rectificaciones o desvíos del cauce y la extracción de áridos. El río
a lo largo de su cauce puntos de erosión que provocan, ay, me quedé sin terminar, se lo terminó, que provocan el encajamiento del cauce dentro de los propios sedimentos y puntos de acumulación que modifiquen el eje del río y generan una sobreelevación en el valle del río. O sea, no hay una acumulación a los laterales, eso quiero decir cuando hablo de sobreelevación. No hay una acumulación a los laterales, sino un encajamiento, o sea, solo se profundiza el cauce. Los cambios en el río durante los primeros meses de invierno son despreciables, que podría tener como causa la disminución del caudal de la época seca, por lo que puede señalarse que de mayo a julio se da un periodo de transición en el arrastre de sedimentos del río. En general, la cuenca baja tiene un comportamiento alterado por las intervenciones humanas, lo cual trata de ser compensada por el río, ya que en tramos erosionados tienen en general menores volúmenes que los de acumulación. Lo que sucede es que entre más se saca arena, más se desestabiliza el río, él para estabilizarse arrastra mucho más de la parte alta. Entonces, en estos ríos, mucha desestabilización, mucho cambio en la línea del cauce, en el alineamiento, y está sujeto a un montón de cosas porque hay un montón de problemas asociados a eso. Entre ellos, hace poco vi el caso de iban a construir unas casas en esa zona. Sin embargo, en un temporal el río se movió o casi a donde iban a comenzar a hacer las casas. Entonces, ese tipo de cosas empieza a afectar a la misma gente que tiene propiedades o que hace extracción en los ríos, porque pues, es la misma gente que ahí habita. Pienso que el río no debe ser objeto de explotaciones intensivas por los volúmenes, son pequeños, o sea, no genera una cantidad de sedimentos y se genera un desbalance en la cuenca baja como en la cuenca alta, porque como les explicaba, traen más sedimentos de la parte alta y los deposita en la parte baja. Hay que recordar que aunque pudiera parecer que son fenómenos diferentes entre lo de la costa y los ríos, no lo son, porque los ríos han formado la llanura y son los que alimentan de materiales que son arrastrados por las corrientes, alimentan las playas. Entonces, la erosión que se ve en la parte del territorio también se debe a estas extracciones, a estos movimientos que a la fecha siento que la gente no ver el enlace que tienen. Pero entre más explotamos un río, entre más lo desestabilizamos, más desestabilizamos también la costa. Entonces, aquí hay una relación que no pareciera directa, pero que en realidad sí lo es. Bueno, yo creo que hasta acá, si ustedes después desean una ampliación de esta, porque entiendo que fue demasiado, sobre todo para la parte de los ríos, yo estoy a la orden y cualquier cosa ustedes me avisan o quieren alguna consulta, yo con muchísimo gusto. Tengo aquí mi correo que olvidé cambiar acá porque ahora es hbeltran@ambiente.gov.sb y pueden encontrarme pues en la dirección del Observatorio Ambiental y pues no me queda más que decirles muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Muchachos, si alguno de ustedes tiene una pregunta, este es el espacio. Quizás yo tengo una pregunta, solamente si me podría repetir lo que dijo de los paleocauces. Los paleocauces son esas líneas que nosotros vemos en
lo pueden ver en Google, lo pueden ver en las imágenes. Lo que sucede es que, imagínense que está viendo la bahía de Jiquilí. Usted mira un montón de canales. Esos canales con el tiempo se van a sedimentar. Y cuando se sedimentan, crean territorio. Ese territorio está, usted lo ve ahora como una tierra firme donde hay siembras, donde hay casas, cualquier cosa que se le ocurra. Pero antiguamente allí hubo un cauce, un brazo de un estero o de, en este caso, de una bahía probablemente. Entonces, la formación se da con la sedimentación de ese cauce y posteriormente usted ve tierra firme. Entonces, como son cauces antiguos, se les llama paleocauces. Entonces, están ahí, pero de manera, digamos, usted está caminando sobre él, difícilmente los ve. Tiene que tener un ojo muy entrenado para verlos. Pero en las imágenes, en las fotografías, puede verlos. O sea, puede ver dónde pasó el río, dónde estaban esos brazos, qué partes fueron un manglar. Entonces, eso sí se puede ver. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Los abrumé, creo. Este son temas bastante complejos de tratar. Yo he tratado más o menos de englobárselos todos como una idea general. No, cada parte necesita mucho estudio y un trabajo de campo bien grande para obtener valores. Como les digo, o sea, ahorita es más bien una idea como para que sepan cómo funciona toda esta parte en la que se unen, como les digo, los ríos, la parte de los ríos con la parte de... Si alguien tiene alguna observación o algo, con mucho gusto. ¿Cuál es